Estás rodeado de desafíos, con gente que duda de ti, puertas que se cierran y un corazón apesadumbrado por el miedo y la incertidumbre. Es en este escenario donde cobra vida el Salmo 3, una poderosa oración de alguien que se sintió perseguido, pero que eligió confiar. David, el hombre conforme al corazón de Dios, escribe este salmo en uno de los momentos más oscuros de su vida, huyendo de su propio hijo, traicionado, cansado y sin saber en quién confiar. Y aún así, alza la vista y declara, pero tú, Señor, eres mi escudo protector, mi gloria, el que me levanta la cabeza. Estas palabras no son solo poesía antigua. Son un arma espiritual. Un escudo divino que aún protege a quienes eligen refugiarse en Dios. Porque, como David, también nosotros enfrentamos batallas diarias, algunas visibles, otras silenciosas, en el interior del alma. Situaciones donde todo parece perdido y solo la fe puede sostenernos. Es en ese momento cuando el Salmo 3 se convierte en algo más que un texto bíblico, se convierte en un escudo vivo, una promesa de victoria y una oración de protección capaz de transformar el miedo en valentía. En este video, descubrirás el profundo significado de este salmo, comprenderás cómo aplicar sus palabras a tu vida y experimentarás la verdadera protección espiritual que proviene de Dios. Recorramos juntos este mensaje de poder y confianza, aprendiendo a transformar la angustia en oración y la desesperación en fe, y al final, prepara tu corazón, porque lo haremos, una oración especial de protección, para que puedas sentir la presencia y la fuerza de Dios rodeando tu vida. Entonces, quédate hasta el final del video, deja tu me gusta para reforzar este mensaje y suscríbete al canal para recibir más contenido inspirador que renovará tu fe y te acercará cada vez más a la presencia de Dios. Cuando todo parece desmoronarse a nuestro alrededor, es natural que el corazón clame. El Salmo 3 nace precisamente de este clamor del alma. David no escribe desde un trono, rodeado de victorias y aplausos. Escribe escondido, herido, huyendo de su propio hijo, quien se rebeló contra él. Es el retrato más humano que existe, un padre traicionado, un rey perseguido, un hombre que siente el peso del miedo y la soledad. Y es en este oscuro escenario donde David revela algo precioso, que incluso cuando todo se derrumba, aún es posible alzar la mirada a Dios y encontrar esperanza. ¿Cuántas veces nos hemos sentido así también? Rodeados de preocupaciones, decepcionados por nuestros seres queridos, luchando contra voces que dicen, no hay salida. El Salmo 3 comienza con este mismo sentimiento. David se lamenta, Señor, ¿cuántos son mis enemigos? Muchos se levantan contra mí, muchos dicen de mí, Dios no lo librará. Estas palabras no son solo suyas, son nuestras. Son el eco de toda persona que alguna vez se ha sentido impotente, sin rumbo y sin apoyo. El clamor del corazón es el momento en que el ser humano reconoce sus límites. Cuando lo ha intentado todo, cuando la desesperación llama a la puerta y la razón no encuentra solución, es entonces cuando el corazón aprende a orar. Y es en ese momento cuando Dios escucha con mayor atención. David no finge ser fuerte. No oculta su dolor. Se entrega por completo al Señor porque comprende que la victoria no proviene de la fuerza externa, sino de la sincera rendición. Esta es la primera gran enseñanza del Salmo 3, Dios responde al corazón que clama con la verdad. En la vida moderna, es fácil identificarse con David. Quizás no te persiga un ejército, pero quizás te enfrentes a una batalla interna, una ansiedad abrumadora, una pérdida que aún duele, una injusticia que parece interminable. Hay momentos en que el enemigo no es externo, sino interno. Son las voces que susurran dentro de nosotros, diciéndonos que no somos capaces, que Dios nos ha olvidado, que la victoria jamás llegará. Y es precisamente en esos momentos cuando el Salmo 3 se convierte en un refugio. El llanto de David demuestra que la oración no es un signo de debilidad, sino de confianza. Se trata de admitir que no podemos hacerlo todo y que solo Dios puede sostenernos cuando nuestras almas se cansan. Es hermoso comprender que, incluso como rey, David no intenta resolverlo todo con poder o estrategia. Él elige orar. Elige hablar con Dios antes de actuar. Y es esta elección la que lo cambia todo. Piénsalo, ¿cuántas veces, ante un problema, nuestra primera reacción es actuar, intentar solucionarlo, discutir, perseguirlo, justificarnos? Pero el Salmo 3 nos enseña a invertir este orden. Primero, ora. Primero, clama. Primero, desahoga tu corazón. Porque es en la oración donde la mente se aquieta, el corazón se reordena y el Espíritu Santo comienza a obrar. El verdadero clamor es el que brota del alma, cuando las palabras ya no bastan y las lágrimas hablan por nosotros. Es ahí donde la presencia de Dios se manifiesta con mayor profundidad. Él no rechaza un corazón quebrantado. Al contrario, es precisamente en ese corazón donde Dios mora. El clamor de David no fue ignorado,
fue escuchado desde el Monte Santo, y la respuesta llegó en forma de paz y confianza, incluso antes de la victoria visible. La segunda gran lección de este pasaje es que Dios no está alejado del sufrimiento humano, Él no es un observador silencioso, sino un Padre que se inclina para escuchar. Cuando todo nuestro alrededor se derrumba, Él sigue siendo nuestro apoyo. En esta verdad se apoya David. Incluso cuando es traicionado, no permite que la desesperación lo defina. Elige confiar. Y esa confianza lo mantiene firme. En la vida cotidiana, nos enfrentamos a diario al reto de vivir esa misma fe. Cuando las facturas no cuadran, cuando un diagnóstico es devastador, cuando una amistad se rompe, cuando el futuro parece incierto, es entonces cuando Dios espera escuchar nuestro clamor. No un discurso ensayado, sino un diálogo sincero. Hablar con Dios como un niño que se entrega a los brazos del Padre, sin miedo, sin máscaras, y algo poderoso sucede cuando abrimos nuestro corazón en oración. El miedo comienza a perder su poder. El caos pierde su control. E incluso si las circunstancias aún no cambian, algo cambia dentro de nosotros. El Salmo 3 es un testimonio de transformación interior. David comienza el Salmo rodeado de temor, pero lo termina lleno de confianza y paz. Eso es lo que hace la oración, cambia la atmósfera del alma antes de que cambie el panorama externo. Tal vez estés viviendo la situación descrita en el versículo 1 del Salmo 3, rodeado de enemigos, problemas y voces negativas. Pero Dios quiere guiarte hasta el versículo 8, donde se proclama la victoria. El camino entre estos dos puntos es el clamor. Es la oración sincera que brota del dolor, pero que se sostiene por la fe. Cuando todo se derrumba, es natural querer rendirse. Pero es precisamente en ese momento cuando Dios comienza a reconstruir. A veces, permite que ciertas estructuras se desmoronen para construir algo nuevo, más fuerte y más auténtico. Como David, quizás estés siendo guiado a un lugar de total dependencia de Dios, donde tu única arma sea la oración. Y eso no es poca cosa, lo es todo. El Salmo 3 nos muestra que la victoria comienza con el clamor. Antes de que Dios actúe externamente, obra dentro de nosotros. Y cuando el corazón se alinea con el cielo, lo imposible se vuelve posible. Quien clama con sinceridad jamás queda sin respuesta. Por lo tanto, si hoy sientes que todo se derrumba, no calles tu corazón. Clama. Háblale a Dios tal como eres. Llora si lo necesitas, pero no te rindas. Porque el mismo Dios que escuchó a David en medio de su huida, te escucha ahora. Y la promesa sigue viva. Él es nuestro escudo, nuestra gloria y quien levanta nuestras cabezas. Tras el clamor sincero del alma llega la respuesta divina, silenciosa para algunos, visible para otros, pero siempre real para quienes confían. Es en este punto donde el Salmo 3 nos conduce a una de las declaraciones más poderosas de la palabra. Pero tú, Señor, eres mi escudo protector, mi gloria, el que me levanta la cabeza. Estas palabras no son mera poesía espiritual. Son una profunda revelación de quién es Dios en medio de nuestras batallas. David, aún rodeado de enemigos y sin un ejército que lo protegiera, declara con convicción que el Señor es su escudo. Habla no solo de protección física, sino de protección espiritual, una cobertura divina que envuelve a todos los que eligen confiar. Cuando David dice, tú eres mi escudo, no se refiere a una defensa parcial. El escudo de Dios no protege solo una parte, sino que nos envuelve por completo. Es como si el Señor mismo se interpusiera entre nosotros y todo lo que intenta dañarnos, el miedo, las acusaciones, los ataques espirituales, las palabras hirientes, la envidia, el desaliento. Es una protección que trasciende lo visible y llega a lo más profundo del alma. ¿Cuántas veces, en medio de nuestras luchas, nos sentimos vulnerables? ¿Que las palabras hieren, que las críticas nos afectan, que el mal parece rodearnos? En esos momentos, el Salmo 3 nos recuerda, Dios es un escudo impenetrable. Cuando Él decide protegernos, nada, absolutamente nada, puede romper esa barrera divina. Y es importante entender algo. David no esperó a que el peligro desapareciera para declarar esta verdad. Proclamó al Señor como su escudo mientras aún era perseguido. Esto nos enseña que la verdadera fe no espera la victoria para dar gracias, se fortalece en medio de la batalla. El escudo espiritual de Dios es diferente de la protección que ofrece el mundo. El mundo intenta defendernos con estrategias, con seguridad material, con una apariencia de control. Pero la protección de Dios es invisible y, a la vez, invencible. Opera en el ámbito espiritual, donde se libran muchas de nuestras mayores batallas. Por eso, a veces, no entendemos cómo logramos resistir, cómo permanecemos firmes, cómo no nos derrumbamos bajo tanta presión. La respuesta está aquí. Dios nos rodea con su escudo de amor, gracia y fidelidad. Hay momentos en que la protección espiritual de Dios no significa la ausencia de problemas, sino su presencia constante en medio de ellos. David seguía siendo perseguido, pero ya no estaba solo.
Y cuando la presencia de Dios rodea a alguien, el miedo pierde su poder. Porque el escudo del Señor no solo protege, sino que también fortalece. Impide que el mal nos destruya y, al mismo tiempo, restaura nuestro espíritu y valor para seguir adelante. Piensa en cuántas situaciones has vivido que podrían haberte derrumbado por completo: una traición, una pérdida, un diagnóstico difícil, una crisis emocional. Y sin embargo, estás aquí, escuchando este mensaje, respirando, buscando a Dios. Esto no es casualidad. Es la protección del Señor en acción. Es la prueba de que el enemigo puede intentarlo, pero no puede tocar a quienes están cubiertos por el poder del Altísimo. Esta protección espiritual es una invitación a la confianza plena. Y la confianza no se demuestra solo con palabras, sino con entrega. Cuando David reconoce a Dios como su escudo, en la práctica, le está entregando el control. Está diciendo: Señor, no puedo defenderme solo, pero sé que tu poder es suficiente para protegerme. Es esta entrega la que abre el camino a la acción sobrenatural. Porque al intentar resolverlo todo con nuestras propias fuerzas, nos agotamos. Pero cuando entregamos el control a Dios, Él actúa donde nosotros no podemos. En el mundo espiritual existen realidades que los ojos humanos no pueden ver. Ataques, influencias, tentaciones, todo esto forma parte de la batalla diaria del alma. Y por eso el Salmo 3 es tan relevante hoy. Nos recuerda algo esencial: la oración es el escudo que activa la protección espiritual. Cuando oramos, no solo hablamos con Dios, nos revestimos de su presencia. La oración crea una atmósfera de protección, un muro invisible que rodea el hogar, la mente y el corazón. Hoy en día, muchas personas se sienten espiritualmente agotadas porque intentan vivir sin esta protección. Comienzan el día con preocupaciones, terminan la noche con ansiedad y olvidan que el verdadero refugio se encuentra en la presencia de Dios. La oración no es un ritual, es un amparo. Es donde el alma encuentra descanso y el espíritu fortaleza. Cuando David clamó, estaba rodeado por esta presencia protectora, la misma presencia que te rodea hoy cuando te arrodillas y hablas con el Señor. La protección espiritual no es solo defensa, también es restauración. David dice: Tú eres mi gloria. ¿Qué significa esto? Que incluso cuando el mundo intenta humillarnos, Dios nos exalta. Incluso cuando las circunstancias intentan robarnos nuestra dignidad, Él restaura el valor de nuestras vidas. Ser protegidos por Dios no significa vivir aislados de las dificultades, sino saber que ninguna lucha tiene el poder de borrar nuestra identidad en Cristo. Cuando el enemigo intenta derribarnos, Dios nos exalta. Cuando la tristeza intenta dominarnos, Dios nos renueva. Cuando la vergüenza intenta frenarnos, Dios nos cubre de honor. Esta es la gloria del escudo divino: no solo nos defiende, sino que también transforma el dolor en testimonio y la debilidad en victoria. Y David concluye diciendo: Tú eres quien me levanta la cabeza. Esta frase es de una belleza extraordinaria. Levantar la cabeza simboliza valentía, confianza y dignidad restaurada. Es como si Dios dijera: Hijo mío, no mires al suelo, no te dejes vencer por el miedo. Estoy contigo y mi mano te sostiene. ¿Cuántas veces hemos inclinado la cabeza avergonzados, tristes, culpables o cansados? Pero el Señor viene, como un Padre amoroso, pone su mano bajo nuestra barbilla y nos dice: Levanta la vista, aún tengo planes para ti. Este gesto espiritual es el que describe el Salmo 3. La protección de Dios no solo previene las heridas externas, sino que también sana las internas, aquellas que el tiempo no puede curar, pero que la presencia de Dios sí puede. En nuestra vida diaria, podemos experimentar esta protección mediante acciones sencillas y espiritualmente poderosas: la oración diaria, la lectura de la palabra, la alabanza en medio del dolor, el perdón a quienes nos hieren y la confianza incluso cuando no comprendemos los caminos de Dios. Cada una de estas acciones refuerza el escudo que nos rodea, haciéndonos menos vulnerables a los ataques del enemigo. Por lo tanto, si sientes que el peso de la vida te abruma, recuerda: hay un escudo invisible que te protege. Hay un Dios vigilante que no duerme, que no se distrae, que no permite que seas destruido. Puede que estés cansado, pero Él permanece firme, rodeando tu vida con fidelidad y amor. El mismo Dios que protegió a David del ejército enemigo te protege a ti de ataques invisibles, de pensamientos negativos, palabras malditas, energías densas y trampas espirituales que intentan desanimarte. Y esta es la promesa viva del Salmo 3: no estás desprotegido, la protección de Dios te rodea, te cubre y te sostiene. Ninguna fuerza adversa puede quebrar el escudo de quienes habitan en la presencia del Altísimo. Antes de continuar, si te ha gustado el contenido hasta ahora, no olvides darle a me gusta y suscribirte al canal. Esto ayuda a YouTube a recomendar este video a más personas que también buscan crecimiento espiritual y comprensión de la palabra de Dios. Tras reconocer a Dios como su escudo y sentirse protegido por la armadura espiritual del Todopoderoso, David da un paso aún más profundo en su camino de fe.
No solo se siente protegido, sino que habla con Dios en los Salmos 3 a 4, declara, clamé al Señor con mi voz, y Él me respondió desde su santo monte. Esta es una de las frases más poderosas de las Escrituras porque revela una verdad que lo cambia todo. Dios escucha, no es un espectador distante ni un rey silencioso que observa desde lejos. Es un Padre presente, que se inclina para escuchar cada palabra, cada lágrima e incluso los gemidos silenciosos del alma. David lo comprende profundamente, y es esta certeza la que lo mantiene firme, incluso rodeado de enemigos. Llega un momento en que toda protección divina debe convertirse en una relación. Y la relación con Dios se manifiesta a través de voz que clama. El clamor es el puente entre la aflicción y la respuesta. Es el clamor que nace del dolor, pero que también porta la fe. Es cuando el alma, aún herida, elige hablar con el Creador. Y eso es lo que transforma la desesperación en esperanza. David sabía que el secreto de su victoria no radicaba en las armas, los soldados ni las estrategias, sino en su capacidad para abrir tu corazón ante Dios. No ocultó sus sentimientos, no disimuló su dolor, no intentó aparentar fortaleza. Simplemente gritó. Y ese grito rompió el silencio del desierto. Dios lo oyó. Dios le respondió, pero aquí hay algo aún más profundo. David no solo dice que Dios escuchó. Dice que Dios respondió. Desde su monte santo en el lenguaje bíblico, la montaña representa el lugar de la presencia de Dios, el trono de su gloria. Es una imagen espiritual que muestra que la respuesta de Dios no proviene de un lugar ordinario, sino de lo alto, de la dimensión celestial donde todo es perfecto, donde nada escapa a su control. Esto significa que cuando clamamos, nuestra oración asciende al trono del Altísimo y la respuesta desciende desde la suprema autoridad. Aunque la respuesta parezca tardar, el cielo ya ha obrado a nuestro favor en el instante en que clamamos con sinceridad. La oración no es solo una petición, es un acto de fe que activa la acción de Dios. Quizás hayas sentido que tus oraciones no llegan al cielo, como si Dios no te escuchara. David también se sintió así. La diferencia es que él no dejó de orar. Siguió clamando, incluso sin ver. Y fue en ese proceso que descubrió que Dios siempre escucha, incluso cuando parece guardar silencio. El silencio de Dios no es ausencia, sino preparación. Él obra en secreto, disponiendo todo para el momento preciso. A veces no responde de inmediato porque la respuesta que pedimos no es la que realmente necesitamos. Otras veces, espera a que aprendamos a descansar, a confiar sin ver. Pero una cosa es segura, quienes claman con fe nunca se quedan sin respuesta. El clamor de David es el ejemplo perfecto de una oración nacida de la sinceridad. No usa palabras ensayadas, no intenta impresionar a Dios con hermosos discursos. Habla desde el corazón. Y eso es lo que el Señor busca, autenticidad. Dios no se conmueve con palabras bonitas, sino con corazones quebrantados. Él responde cuando el alma expresa lo que los labios no pueden decir. Es importante comprender que un grito de auxilio no es un simple sonido. Es una voz espiritual. Cuando oras, el mundo físico tal vez no lo perciba, pero el mundo espiritual se moviliza. La oscuridad escucha, el cielo escucha, y Dios mismo interviene. Por eso el enemigo intenta silenciar tu voz. Sabe que una oración sincera tiene el poder de cambiar destinos, romper cadenas y revertir situaciones que parecían imposibles. El diablo teme al cristiano que ora, porque quien ora siempre está cubierto por el escudo de Dios y conectado a su presencia. Por eso hay días en que todo parece conspirar para que abandones la oración, el cansancio, el desánimo, la falta de tiempo, las distracciones, las dudas. Pero es precisamente en esos días cuando necesitas abrir la boca y clamar, aunque sea con lágrimas. David lo comprendió. Aún huyendo, exhausto y rodeado, eligió clamar. Y fue ese clamor el que le trajo la respuesta, no una respuesta cualquiera, sino una que restauró su alma y le devolvió la paz. Cuando oramos, algo cambia en nuestro interior. Incluso antes de que Dios cambie lo que nos rodea, transforma nuestro interior. El clamor de David no solo le trajo liberación física, sino también equilibrio espiritual. Dejó de ser un hombre atemorizado y volvió a ser un hombre confiado, consciente de la presencia divina. La oración lo elevó, y eso es precisamente lo que nos sucede. La oración tiene el poder de alinear el corazón humano con el corazón de Dios. Cuando hablas con el Padre, el Espíritu Santo comienza a actuar en aspectos que jamás imaginaste. Él consuela, ilumina, guía, corrige y fortalece. A veces, la respuesta de Dios no llega con palabras, sino con paz. Es como si dijera, ten la seguridad de que estoy cuidando de ti. Esta es una de las respuestas más valiosas que podemos recibir, la paz que sobrepasa todo entendimiento. David lo experimentó. Clamó, y entonces pudo descansar. Durmió en medio de la guerra, confiando en que el Señor lo sostenía. Esa es la fe en acción.
Ese es el fruto de la oración que llega al trono de Dios. Hoy en día, muchas personas viven angustiadas porque no han aprendido a transformar sus cargas en oración. Se aferran al dolor, acumulan preocupaciones y terminan enfermando por dentro. El Salmo 3 nos invita a hacer lo contrario, a soltar, a rendirnos, a clamar. Porque un corazón que habla con Dios no estalla, sino que florece. Clamar es la válvula de escape del alma. Además, Dios no solo escucha, Él responde con guía, consuelo, liberación y soluciones que desafían la lógica humana. A veces la respuesta llega con una palabra que toca el corazón, una situación que se resuelve inesperadamente, una liberación que ni siquiera habías previsto. Otras veces, la respuesta es simplemente la presencia de Dios que te rodea, dándote la fuerza para seguir adelante. Es importante aprender a reconocer las respuestas divinas. No siempre llegan como esperamos. A veces le pedimos a Dios que calme la tormenta, pero Él elige enseñarnos a caminar sobre el agua. Le pedimos que acabe con el desierto, pero Él prefiere mostrarnos que incluso en el desierto hay maná. Lo cierto es que Dios responde, y lo hace perfectamente, en el momento preciso, desde su monte santo. Por lo tanto, jamás subestimes el poder de tu clamor. Cada oración que elevas es una semilla sembrada en el cielo. Y ninguna se pierde. Incluso aquellas que elevaste llorando, sin fuerzas ni palabras, permanecen ante Dios. Él no olvida, no ignora, no desestima. Él las guarda. Él obra. Y a su debido tiempo, Él responde. Después de que la voz clama y Dios responde, algo extraordinario sucede en el alma, el corazón se calma. El escenario puede seguir siendo el mismo, las circunstancias pueden no haber cambiado, pero algo profundo cambia en quien confía. Esto es lo que revela el Salmo 3 en el siguiente versículo, cuando David declara serenamente, me acosté y dormí, desperté, porque el Señor me sostuvo. Estas palabras parecen sencillas, pero encierran una de las mayores demostraciones de fe que existen. Imagina la escena, David sigue huyendo. Los enemigos siguen al acecho, el peligro es real, y aún así logra recostarse y dormir. No porque el problema haya terminado, sino porque ha aprendido el secreto del verdadero descanso, confianza plena en Dios. Esta es la paz que solo el Espíritu de Dios puede dar, una paz que no depende de la ausencia de guerra, sino de la presencia del Señor. David duerme porque sabe que Dios vela por él. Cierra los ojos porque confía en que el Señor permanece vigilante. Y eso es precisamente lo que debemos aprender, el descanso no es señal de debilidad, sino fruto de la fe. ¿Cuántas veces te acuestas pero no descansas? ¿Cuántas noches el sueño te elude y tu mente da vueltas con preocupaciones, deudas, miedos, recuerdos y planes? Vivimos en una generación cansada y ansiosa, con corazones inquietos. Buscamos soluciones, queremos controlarlo todo y olvidamos que hay un Dios que dice, venid a mí, y yo os daré descanso. El Salmo 3 nos recuerda que la verdadera paz no llega cuando los problemas terminan, sino cuando aprendemos a confiar en medio de ellos. David no esperó a que terminara la guerra para descansar, eligió descansar porque sabía que el Señor ya estaba luchando por él. Esa es la diferencia entre el cansancio humano y el descanso espiritual. El primero proviene de intentar resolverlo todo solos, el segundo nace de entregar el control a Dios. Hay una fuerza sobrenatural en quienes aprenden a descansar en la presencia de Dios. Es como si, incluso en medio del caos, el alma encontrara un refugio secreto. Y este refugio no es un lugar físico, sino un estado del corazón. Es el amparo donde el alma cansada reposa en los brazos del Creador y simplemente confía. David se durmió en medio de la persecución porque comprendió que la confianza en Dios reemplaza el miedo con la paz. No negó el peligro, pero optó por no dejarse dominar por él. Esto nos enseña algo esencial, la paz de Dios no es una negación de la realidad, sino un dominio espiritual sobre ella. Cuando el corazón está arraigado en la promesa, las tormentas pierden su poder para sacudir la fe. Esa misma paz está disponible para ti hoy. Quizás el ejército enemigo que te rodea no empuña espadas, sino preocupaciones, facturas, dolor emocional, conflictos familiares, diagnósticos médicos. Quizás sientes que estás en guerra cada día, luchando por mantener la fe, por no desanimarte, por seguir creyendo que hay un propósito en lo que estás viviendo. Pero como David, puedes declarar, el Señor me sostuvo. Esta frase es una de las expresiones de confianza más bellas de la Biblia. Revela una verdad que debemos repetir hasta que se convierta en parte de nosotros, es Dios quien me sostiene. No se trata de dinero, ni de posición, ni de conocimiento, ni del reconocimiento ajeno. Se trata de Dios. Cuando comprendemos esto, nuestros corazones se liberan del temor, porque descubrimos que nuestra seguridad no reside en las circunstancias, sino en el cuidado constante del Señor. Y el sustento de Dios no es solo material, sino también emocional, espiritual y mental.
Él es quien te da paz interior cuando el mundo grita. Él es quien te levanta en las mañanas en que todo en tu interior quiere rendirse. Él es quien te da la fuerza para seguir adelante cuando nadie comprende tu lucha. Este es el apoyo divino que David experimentó y que sigue estando disponible para nosotros cuando David despierta y declara, porque el Señor me ha sostenido, está dando testimonio de algo poderoso. Dios no solo lo protegió durante la noche, sino que lo renovó para afrontar el nuevo día. Este es el ciclo de la fe, descanso y renovación. El descanso proviene de la confianza, y la confianza genera la fuerza para continuar. Tal vez estés pasando por días en los que conciliar el sueño parece imposible. Pero el mismo Dios que calmó el corazón de David es el mismo Dios que puede calmar el tuyo hoy. La Biblia dice que, en paz me acostaré y dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir seguro. Salmo 4-8, una continuación perfecta de la experiencia de David. No se trata solo de una promesa del pasado, sino de una verdad eterna. El descanso en Dios es el remedio para el alma afligida. La confianza en Dios no surge de la noche a la mañana. Se cultiva, se nutre con la oración, la lectura de la palabra y la experiencia personal de ver a Dios actuar. Cada vez que oras y confías, una nueva paz inunda tu vida. El miedo comienza a perder su poder y el corazón aprende a descansar incluso en medio de la adversidad. David nos enseña que el descanso es, en realidad, una forma de adoración. Cuando eliges descansar, le dices a Dios, confío en ti. Es una entrega silenciosa, pero llena de fe. Es el acto de recostarse y dejar que Él sostenga lo que no puedes controlar. Y es en esta clase de fe que el enemigo pierde poder, porque nada amenaza más a la oscuridad que un hijo de Dios en paz en medio de la batalla. Algunos confunden descanso con inercia, pero el descanso espiritual es activo. No es rendirse, es resistencia en forma de fe. Es mantener la calma cuando todo invita a la desesperación. Es seguir creyendo cuando la lógica dice lo contrario. Es la clase de paz que desconcierta al enemigo, porque espera verte derrotado, y en cambio, te encuentra adorando, sonriendo, confiando. La paz que David experimentó en el Salmo 3 no fue el resultado de la ausencia de guerra, sino de la presencia constante de Dios. Y ese es el mensaje que el Espíritu Santo quiere grabar en tu corazón hoy. Puedes descansar, porque el Señor te sostiene, Él sabe lo que te preocupa, Él sabe lo que te inquieta, y Él ya está actuando, incluso cuando tú no lo ves. Por lo tanto, cuando el miedo intente robarte el sueño, recuerda, Dios no duerme. El Salmo 121 dice, el que cuida de Israel no se adormecerá. Mientras descansas, Él obra. Mientras confías, Él prepara. Mientras oras, Él responde. La paz no reside en tener el control, la paz reside en saber quién tiene el control, y esta certeza lo cambia todo. Porque cuando el corazón haya descanso en Dios, el cuerpo, la mente y el alma también encuentran sanación. La confianza se convierte en medicina, el descanso en escudo y la paz en prueba de que Dios está presente. Como David, puedes descansar y dormir incluso en medio de la guerra, porque el Señor te sostiene. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y esa promesa permanece viva. Hay descanso para quienes confían. Cuando David declara en el Salmo 3-8 la salvación viene del Señor, que tu bendición esté sobre tu pueblo. Concluye su oración con una profunda convicción, la victoria pertenece a Dios y toda bendición proviene de sus manos. Esto no es simplemente una conclusión, es la culminación de una jornada espiritual. El mismo hombre que comenzó este salmo rodeado de enemigos, afligido y temeroso, termina alzando su voz con confianza y gratitud. El miedo dio paso a la fe, la angustia se transformó en adoración y la desesperación se convirtió en certeza. Ese es el poder de la oración sincera. Cuando hablamos con Dios con el corazón abierto, Él no solo cambia las circunstancias, sino que las transforma. Nuestra alma David ya no era el mismo hombre al final del salmo. Había encontrado algo que ninguna espada podía garantizarle, seguridad en Dios, y eso es lo que el Señor también quiere generar en nosotros. Levántate victorioso, no es solo una acción física, sino una actitud espiritual. Es cuando, incluso después de noches de lágrimas, decides volver a creer. Es cuando, después de tantas caídas, te levantas no con la fuerza del orgullo, sino con la fuerza de la fe. Es cuando te das cuenta de que no estás solo, Dios siempre te ha sostenido, incluso en los días en que pensabas que no había salida. La vida está hecha de batallas, y cada uno de nosotros enfrenta las suyas. Algunas son visibles, otras silenciosas. Pero el Salmo 3 nos enseña que ninguna es mayor que el Dios que lucha por nosotros. El Señor nunca prometió que no habría guerras, Él prometió victoria en medio de las guerras, no prometió la ausencia de dolor, sino una presencia constante. No prometió un camino sin piedras, sino la gracia suficiente para cruzar cada valle. David lo comprendió profundamente. Cuando dice, levántate, Señor, invoca el poder del cielo para que actúe en la tierra.
Reconoce que la verdadera victoria no proviene del esfuerzo humano, sino de la intervención divina. Y esa es la clave de nuestra fe. La victoria comienza cuando dejamos de luchar solos y dejamos que Dios luche por nosotros. Muchos viven cansados porque aún intentan vencer con sus propias fuerzas. Pero el Señor les dice hoy, descansa y déjame que te levante. La victoria no se consigue solo con las manos, sino con un corazón entregado. Es cuando el miedo se transforma en confianza y la duda da paso a la esperanza. Cuando Dios interviene a favor de alguien, todo cambia. Lo que parecía perdido se restaura. Las puertas que estaban cerradas se abren. Las voces que te acusaban se callan. Los enemigos espirituales que te oprimían se callan. Porque cuando el Señor interviene, la victoria está decretada, no por el mundo, sino por el cielo mismo. El levantamiento de Dios es también una invitación a que nosotros también nos levantemos. Él actúa, pero espera que respondamos con fe. Es tiempo de alzar la cabeza, de recobrar el valor, de declarar como David, el Señor es mi escudo, mi gloria y el que me levanta la cabeza. El enemigo intenta abatirte con culpa, miedo y vergüenza, pero Dios te levanta con amor, perdón y autoridad espiritual. Hay quienes viven atrapados en el pasado, cargando con recuerdos que les impiden avanzar. Otros se ven atrapados por el miedo al futuro, temiendo lo que aún no ha sucedido. Pero el Salmo 3 nos enseña a vivir el presente con confianza, a descansar sabiendo que Dios tiene el control del tiempo y de las circunstancias. David no esperó a ver el final de la batalla para proclamar la victoria, la declaró de antemano porque confiaba en el carácter de Dios. Y esa es la fe que mueve montañas, creer aun cuando los ojos no ven. El verdadero vencedor es quien cree antes de vencer, quien alaba antes de la respuesta, quien se levanta antes de que amaine la tormenta. Dios te llama hoy a vivir esta fe. No una fe pasiva, sino una fe que se levanta. Una fe que ora y actúa. Una fe que enfrenta las luchas con la certeza de que hay un escudo invisible a tu alrededor, el Señor mismo. Cuando te levantas en el nombre de Dios, el infierno se silencia, el miedo se desvanece y el propósito se cumple. El mismo Dios que sostuvo a David en el desierto ahora te fortalece, diciendo, levántate, hijo. Levántate, hija. Estoy con vosotros. Y quizás, hasta ahora, hayas vivido días difíciles, llenos de incertidumbre y luchas internas. Pero el Señor te invita a creer que algo nuevo está por venir. La victoria está reservada para quienes permanecen fieles. Las lágrimas que regaron tus noches se transformarán en risas, y tu fe será tu mayor arma. El Salmo 3 concluye con una bendición sobre el pueblo de Dios. Esto demuestra que la victoria individual de David se transforma en una victoria colectiva. Cuando te levantas con fe, no solo tú eres bendecido, sino también quienes te rodean. Tu vida se convierte en testimonio, tu historia comienza a inspirar y la gloria de Dios se manifiesta en todo lo que tocas. Ahora es el momento de que tú hagas lo mismo, levántate victorioso, supérate al miedo que te aprisiona, supérate al dolor que intenta paralizarte, rebélate contra las mentiras que te dicen que no tendrás éxito. Levántate porque Dios todavía tiene grandes planes para tu vida, Él te restaurará, te fortalecerá y te usará para demostrar que quienes confían en el Señor jamás serán avergonzados. Lo que hoy parece el fin, mañana será testimonio de un nuevo comienzo, y al igual que David, podrás mirar atrás y decir, me acosté y dormí, desperté, porque el Señor me sostuvo. Ahora, con fe y humildad, oremos juntos, oración FINAL. Señor Dios mío y Padre mío, en este momento me presento ante ti con un corazón agradecido, porque tu palabra me ha recordado que tú eres mi escudo, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Aun cuando todo parece desmoronarse, sé que el Señor permanece firme, velando por cada detalle de mi vida. Hoy, te entrego mis batallas, mis miedos y mis preocupaciones. Levántate, Señor, y pelea por mí. Que tu poder se manifieste sobre todo dolor, que tu amor envuelva cada parte de mi ser y que tu presencia me cubra con tu escudo espiritual. Declaro que mi confianza está puesta en ti. Aunque se levanten mis enemigos, no temeré, porque sé que tú eres más grande que cualquier amenaza. Señor, dame tu paz en medio de la guerra y tu descanso en medio de la tormenta. Como David, quiero levantarme victorioso. Renueva mis fuerzas, fortalece mi fe y hazme un testimonio vivo de tu fidelidad. Que tu bendición y tu salvación reposen sobre mí, sobre mi casa y sobre todos los que te aman, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora dime, ¿qué te pareció este versículo? ¿Qué reflexiones te hizo sentir? Me interesa mucho tu opinión, así que deja tu comentario abajo. Y si este contenido te conmovió, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal para acompañarnos en este camino de descubrimiento y crecimiento espiritual. Así no te perderás ningún video y, además, ayudarás a difundir este mensaje a más personas. Profundicemos juntos en la palabra de Dios.